Entonces, vamos a empezar con el 11 y después vemos. Voy a copiar la letra. Bien, entonces el tema en este es así. Acá tiene una matriz A, que esta matriz está fija. Esta matriz de acá está fija. Y después definimos estos dos subconjuntos. Este que van a ser todos vectores en m por 1, o sea, los vectores columnas. Y después este otro que van a ser también vectores columnas, pero ahora n por 1. Entonces este conjunto se lo llama imagen. Acá les digo los nombres, después lo vamos a ver bien. Y este otro conjunto se llama núcleo o kernel. Entonces, lo que nos piden probar es que estos dos son subespacios vectoriales. Vamos a mirar la imagen primero. ¿Sí? Tenemos la imagen, que ¿qué son? Son todos los vectorcitos, o vectores columnas, ¿sí? Todas las matrices m por 1, tales que existe otro vector columna, pero de tamaño n por 1, tal que si hacen a por u, les da el vector b. ¿Sí? Entonces nosotros queremos probar que esto de acá es un subespacio vectorial de m por 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para probar que esto es un subespacio vectorial? ¿No? Tenemos como... Las tres propiedades de subespacios vectoriales. Ahí está, exacto. Tenemos tres propiedades que hay que checar. Tenemos que ver que el 0 Por está... lambda, 0, vector 0 y por lambda. Ahí está. Que la suma está, que el 0 está y que multiplicar por un escalar también está. Entonces vamos a empezar viendo si el 0 está. 0 pertenece a la imagen. Esto igual. Entonces, ¿qué les parece? Lo que tenemos que hacer es encontrar un vectorcito u, tal que si hacemos a por 1 es del 0. Entonces, ¿quién va a tener que ser u? 0. Ahí está. Si hacemos a por 0, esto da 0. O sea que acá encontramos un vectorcito u, pero luego acá va a ser el 0. ¿No? Si agarramos u igual a 0, hacemos a por 1 nos da 0, y tal. Esto quiere decir que el 0 está en la imagen. Y M es la imagen. Y sí, y m es la imagen. Es este subconjunto de acá le llamamos la imagen. ¿Sí? ¿Qué tal? Vamos a trabajar más con esto. Ahora es Ay, como porque para no había que... visto por recién entré. Ah, bien, bien, bien. Sí, después con estos dos subconjuntos vamos a trabajar pila. Por eso quería hacer este como ya empezar a verlo. Bien. Entonces acá ya probamos que el 0 está. ¿No? Fíjese que igual son ceros que viven en distintos lugares, ¿no? Porque este 0 de acá, este es el 0 del espacio vectorial que estamos agarrando acá. ¿No? O sea, esto acá es el 0 en las matrices m por 1. Y este 0 de acá es este u. Y el u vive en las matrices n por 1. O sea que los dos le ponemos 0, pero en realidad son ceros distintos. ¿Sí? Viven en espacios vectoriales distintos. Que por lo general le ponemos 0 a todo, aunque vivan en lugares distintos, a no ser que tipo sea realmente importante, le ponemos 0 a todo.
Bien, entonces ya probamos que el 0 pertenece. Entonces, ¿ahora qué queremos ver? Queremos ver que si agarramos dos vectores que están acá en la imagen, entonces la suma también va a estar. Entonces vamos a agarrar, sea B1 y B2, pertenecientes en la imagen. Queremos ver que la suma también está. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, primero que B1 está en la imagen, ¿qué quiere decir? Que existe algún U, vamos a ponerle U1 en M, N por 1, tal que A por 1 es B1. ¿No? Esto es la definición de que el vector B1 está en la imagen. Y después pasa lo mismo con B2, ¿no? Como B2 pertenece a la imagen, entonces tiene que existir algún vectorcito que le vamos a poner U2, tal que A por U2 sea B2. Y lo que queremos probar ahora es que B1 más B2 pertenece a la imagen. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? ¿No? Queremos ver que B1 más B2 pertenece a la imagen, o sea, queremos ver que B1 más B2 es A por un cierto vector U. ¿No? O sea, buscamos U tal que B1 más B2 sea igual a A por U. ¿No? Esto sería decir, B1 más B2 cumple la condición para pertenecer al conjunto B, al conjunto imagen. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién puede ser ese U? 1. Ahí está, podemos partir de este lado de acá, porque sabemos que B1 es A por U1 y que B2 es A por U2. Entonces nosotros escribimos B1 más B2, ¿cómo nos va a quedar? B1 más B2, esto va a ser A por U1 Más más... A por 2. Ahí está. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos factorizar por el A, ¿no? Esto que nos quede A1 más... no, acá es un U, perdón. U2, ¿no? B1 es A por U1 y B2 es A por U2. Entonces acá lo factorizamos y esto nos va a quedar A por U1 más U2. ¿Sí? ¿Y esto de acá dónde vive? Porque vieron que el U1 es un vectorcito columna que tiene n filas. Y después el U2 también es un vectorcito columna que tiene n filas. Entonces la suma ¿dónde va a estar? ¿No? Si U1 está en m n por 1 y U2 está en m n por 1, entonces U1 más U2 también. ¿No? Esto acá pertenece a n por 1. Entonces acá ¿qué hicimos? Acá escribimos B1 más B2 como A por un cierto elemento de las matrices n por 1. O sea que este de acá, este es el U que queríamos. ¿No? O sea que lo que tenemos es, vamos a ponerle U igual U1 más U2. Esto pertenece a las matrices n por 1 y además, si hacemos A por U, esto nos da B1 más B2. ¿No? Y esta es justamente la condición para que B1 más B2 esté en el conjunto. ¿No? Porque lo que queremos es justamente eso. ¿No? Queremos, ¿dónde está? Acá, queremos encontrar un U que viva en las matrices n por 1, tal que si hacemos A por U nos dé B. Y acá encontramos justamente ese vector para B1 más B2. O sea, esto quiere decir que B1 más B2 pertenece a el conjunto imagen.
¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedan convencidos? Sí, sí. Bien. Impecable. Entonces ahora tenemos que ver la tercera condición, ¿no? Porque ya vimos que el 0 está, vimos que la suma de elementos del conjunto está en el conjunto, entonces ahora nos falta el múltiplo con un escalar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a poner b, que está en la imagen, y un lambda, que es un escalar. Y queremos ver que si hacemos lambda por b, entonces caemos en el conjunto imagen también. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esto? Fíjense que si tenemos que B está en el conjunto imagen, esto quiere decir que existe un vectorcito U, o una matriz, n por 1, tal que si hacemos A por U, nos da B. Y ahora queremos ver que lambda por B está en la imagen. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, le voy a poner U', buscamos otro vectorcito, tal que si hacemos A por U', nos dé lambda por B. ¿No? Si encontramos esto, estaremos diciendo que lambda por B cumple la condición para estar en el conjunto imagen, y por lo tanto lambda por B está en imagen, que es lo que queremos probar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este U'? ¿Qué les parece? Podemos ver a partir de acá, ¿no? Porque acá tenemos que B es igual a A por U. O sea que lambda por B va a ser igual a lambda A por U. ¿Y ahora qué pasa? Este lambda de acá es un escalar, así que lo podemos mandar para adentro. Podemos agarrar este lambda y mandarlo para acá. O sea, de que nos quede A, y acá voy a poner un paréntesis como para hacer énfasis en que lo estamos poniendo el lambda ahí. Lambda por U. ¿Y ese sería U'? Ahí está. Porque este lambda por U, ¿dónde vive? U es un vectorcito columna, tipo con n filas. Entonces lambda por U también. Esto pertenece a m, n por 1. Y exactamente este va a ser el U', ¿no? Porque cuando hacemos A por lambda por U, nos da lambda B, que es lo que queríamos. Entonces vamos a agarrar U', va a ser lambda por U, que este es un elemento de n por 1, y además tenemos que si hacemos A por U', nos da lambda B, que es justamente lo que queríamos. Entonces, como se cumple esta condición, tenemos que el lambda por B pertenece a la imagen. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si quieren mirar el núcleo también. Acá vamos a hacerlo. Entonces, el núcleo, que es este conjunto de acá, estos son los vectorcitos U en n por 1, tales que si hacemos A por U, nos da el vector nulo, ¿no? Que acá sería el nulo en m por 1. ¿Sí? Entonces queremos ver que esto es un subespacio vectorial ahora de las matrices n por 1. ¿Sí? Porque ahora nuestros vectores son los que están acá. Entonces, igual que en el caso anterior, queremos chequear que se cumplen las tres condiciones, ¿no?
Primero queremos ver que el 0 pertenece. Que el 0 de n por 1, digamos, pertenece al núcleo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si hacemos A por el vector columna, que es todo igual a 0, eso nos va a dar 0. 0. ¿No? Entonces esta condición anda bien. Entonces ahora vamos a ver la suma. Entonces vamos a agarrar dos elementitos que están en el núcleo y queremos ver que la suma también está. Entonces vamos a agarrar U1, U2 en el núcleo. Y lo que queremos ver es que U1 más U2 también está en el núcleo. ¿No? O sea que lo que queremos ver es que el vector U1 más U2 cumple esta condición de acá. ¿No? O sea, queremos ver que si hacemos A por U1 más U2, esto nos da el 0. Entonces podemos hacer la cuenta, ¿no? A por U1 más U2, ¿qué nos va a dar? Podemos hacer distributiva acá, ¿no? Y esto lo podemos escribir como A por U1 más A por U2. Y ahora con estos dos, ¿qué pasa? Con A por 1 y A por U2. ¿Son iguales a 0? Ahí está, los dos son 0, porque U1 y U2 los dos viven en el núcleo, y está, por definición entonces, esto acá vale 0, y esto de acá vale 0. ¿No? Como U1 está en el núcleo, A por 1 vale 0, y como U2 está en el núcleo, A por 2 vale 0. Entonces acá tenemos 0 más 0 igual a 0. Así que probamos que efectivamente si hacemos A por 1 más U2 nos da 0. Entonces, la conclusión es que U1 más U2 pertenece al núcleo. Bien, entonces ya probamos que el 0 pertenece, probamos que la suma de elementos del núcleo está en el núcleo, entonces ahora nos falta el producto por un escalar. Entonces vamos a agarrar un U que esté en el núcleo, y vamos a agarrar un escalar, y lo que queremos ver es que lambda por U también está en el núcleo. O sea, lo que queremos ver es que si hacemos la matriz A por el vector lambda U, lo voy a escribir, porque si no se empieza a confundir con una B. Ahí está. O sea que lo que queremos ver es que si hacemos la matriz A por el vector lambda U, eso nos da 0. Entonces vamos a hacer la cuenta. A por lambda por U. ¿Con esto qué podemos hacer? Distributiva. Ahí está. Sí. Claro, este lambda que tenemos acá es un Sería lambda al escalar. lugar. Ahí está, lo puedes sacar para afuera. Sería como, bueno, una asociativa tampoco es. Va, no sé. Pero el tema es que este lambda de acá es un escalar, así que lo podemos sacar para afuera. O sea que esto nos quedaría lambda A por U. ¿Y A por U qué pasa? Es 0. Ahí está, esto acá es 0, porque como U está en el núcleo, A por U tiene que ser 0. Entonces acá tenemos lambda por 0, esto da 0. Entonces tenemos que esto de acá efectivamente se cumple. Y por lo tanto, lambda por U está en el núcleo. ¿Sí? Entonces ahí probamos las tres condiciones.
probamos que el 0 está en el núcleo, probamos que si agarramos dos vectorcitos y hacemos la suma, también está en el núcleo, y probamos que si agarramos un elemento del núcleo y multiplicamos por un escalar, también está en el núcleo. Entonces, subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, como les comenté un poco al principio, me gustaría hacer el 8 o el 9, no sé cuál prefieren hacer. ¿El 9? El 9, bien. Espera que me preguntan en el chat. Que U esté en el núcleo. Claro que acá en la letra se definen este conjunto que le ponen ker, porque al núcleo también se le llama kernel. Yo qué sé. Y que U esté en el núcleo quiere decir que U está en este conjunto. O sea que si vos haces la matriz A por U, te da el vector nulo. O sea, te da el vector que tiene todas las entradas 0. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a mirar el 9. Ahí está. Sí, ahí está. O sea, si vos tenés que un vectorcito U está en el núcleo, lo que quiere decir es que si haces A por U, te da el vector nulo, o sea, todos ceros. Sí. Pero eso es en este caso, ¿no, profesora? Ahí está, claro. Acá estás definiendo este No es algo conjunto. general. Claro, no es Ah, algo general. ahí está. Te definís este conjunto que lo que agarras son todos los vectores, tales que si haces A por ese vector, te da 0. Sí. Entonces es como un conjunto particular de vectores que te cumplen eso. Que si los multiplicas por la matriz A, te da 0. Básicamente la imagen es todos los vectores a los que podés llegar haciendo A por un vector. Por eso se llama la imagen. Y el núcleo son todos los vectores que tienen imagen 0. O sea que si vos haces A por ese vector, te da 0. Pero vamos a trabajar pila con esto de la imagen y el núcleo. Entonces, el 9 que les dice, tiene un espacio vectorial, B, un K espacio vectorial. Y después tienen dos subespacios, W1 y W2 subespacios. ¿Y qué es lo que queremos probar? Nos dicen que si definimos W como la unión, si hacemos W1 unión W2, entonces esto va a ser un subespacio, digo, si esto es un subespacio, entonces W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. O sea que en realidad esta unión es simplemente o W1 o W2. Entonces acá definimos W es W1 unión W2. Y lo que queremos probar es esto.
W subespacio implica que W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. O sea que en realidad W es igual a W1 o igual a la W2, ¿no? Que sea más grande. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esto? Ver primero si W contiene a 0. Claro, eso ya lo sabéis porque sabéis que W... Ah, no, total, no le dije nada. Ahí está, entonces vamos a checar eso. Igual eso creo que lo sabes, sí, porque te afirma que es un subespacio de V. Claro, tenés que W1 y W2, los dos son subespacio, entonces los dos tienen el 0. Vamos a escribirlo. El 0 pertenece a W. Entonces, ¿acá qué pasa? W1 es un subespacio. Entonces el 0 está en W1. W1 es un subespacio. Esto implica que el 0 pertenece a W1. Y si el 0 está en W1, entonces va a estar en W. Porque lo que hacen para W es agarrar todos los elementos de W1 y agarrar todos los elementos de W2 y tal, los ponen en el mismo conjunto. Entonces, como el 0 está en W1, el 0 va a estar en W1 unión W2. ¿Sí? Entonces, decir que 0 está en W1, esto es decir que el 0 está en W1 unión W2. Y esto es W. Y pueden hacer el mismo argumento, pero diciendo que W2 es un subespacio, ¿no? Si W2 es un subespacio, entonces el 0 está en W2 y entonces está en W1 unión W2. Entonces, para que esté el 0 no pasa nada raro, ¿no? Cuando hacen la unión, les va a aparecer el 0. Entonces, ¿qué pasa con la suma? Entonces vamos a agarrar W y W'. Vamos a agarrar W y W' que están en W. Y lo que nos preguntamos es si W más W' está en W también. Entonces, ¿acá qué puede pasar con W y W'? ¿No? Porque acá sabemos que W es W1 unión W2. Entonces, W y W', ¿dónde pueden estar? En uno o en el otro. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá tenemos varias posibilidades, ¿no? Puede pasar que W y W' los dos estén en W1. Y acá no va a haber problema, ¿no? Porque como W1 es un subespacio, si hacemos W1 más W2, también va a estar en W1. Porque W1 es subespacio. ¿No? Y si si W más W' está en W1, entonces va a estar en W1 unión W2. ¿No? Implica. La otra posibilidad es que estén los dos en W2. Están en W2. Acá pasa lo mismo, ¿no? W2 es un subespacio vectorial, entonces la suma de elementos que están en W2 también va a estar.
O sea, W más W' está en W2. Porque W2 es un subespacio. Y si tenemos que W más W' está en W2, entonces está en W1 unión W2. Voy a poner W1 W2. ¿Sí? Entonces, estos dos casos no pasa nada raro, ¿no? Si tenemos que ambos elementos están en W1, la suma va a estar, y si tenemos que ambos elementos están en W2, la suma también va a estar. Ahora, el caso donde nos va a aparecer el problema, digamos, es este. Si W está en W1 y W2 está en... no, W', perdón. Porque acá, ¿qué pasa? Para que la unión sea un subespacio vectorial, W1 más W2 tendría que estar en la unión. Para que W1 unión W2 sea un subespacio vectorial, tiene que pasar W más W' tiene que estar en W1 unión W2. Pero acá, ¿qué pasa con esto? Porque tenemos W, esto acá está en W1, y W' está en W2, pero la suma... No sabes. Claro, ahí puedes tener un problema, ¿no? Porque de repente, porque para estar en la unión, digamos, decir que W1 más W' está en la unión, ahí tenés que decir que está en W1 o que está en W2. Pero ahí te puede aparecer un problema, porque tenés W1 que está en W que está en W1, W' que está en W2, y después querés que la suma esté en W1 o que la suma esté en W2. Y ahí se te puede armar relajo. Pero la suma no va a pertenecer a W igual. La suma va a pertenecer a... Claro, en la unión, el tema de la unión es que agarrás todo lo que está en W1, agarrás todo lo que está en W2 y lo pones en el mismo conjunto, pero no mirás lo que pasa con las sumas de elementos. ¿No? Es como que vos decís, yo tengo acá, esto es W1, todos los vectores que están acá, y después tenés W2 y todos los vectores que están acá. Y cuando haces la unión, es como si agarro esto y lo pongo todo en la misma bolsa. Entonces vos sabés que si tenés dos vectores que están en W1, la suma va a estar en W1. Y que si tenés dos vectores que están en W2, la suma va a estar en W2. Pero ¿qué pasa si agarrás uno que está acá y uno que está acá? La suma está en W. No sabés. Porque vos cuando haces la unión agarrás todo lo que tengo acá, pero ahora lo vamos a escribir bien, ¿eh? O sea, agarrás todo lo que está en W1 y agarrás todo lo que está en W2 y lo juntás, pero no mirás qué pasa con las operaciones. Pero si vos sabés que es un subespacio, sí o sí tiene que caer dentro de W. Ah, está claro. Vos ya Está, sabés que W1 y W2 son subespacios. claro, vos sabés que W1 es un subespacio y que W2 es un subespacio. Eso quiere Entonces sí o decir, sí tiene que caer sobre W. claro, todo lo que tenés en W1 te cae en W. Y si vos haces operaciones entre vectores de W1, caes en W. Y si haces operaciones entre vectores de W2, también caes en W, porque W2 es un subespacio. El tema es cuando querés hacer operaciones con un vector que está en W1 y un vector que está en W2. O sea, no se pueden anular ahí. Claro, lo que podría pasar es que cuando vos agarres un vector acá y un vector acá, te salgas de la unión. Ahora lo escribimos bien, esto es un poco para explicarles cuál es el problema. Sí, imagínense
Vamos a mirarlo en el plano. Vieron que nosotros dijimos que si ustedes están en R2, los subespacios de R2, ¿cómo son? Los subespacios de R2 son todas rectas por el origen, ¿no? Entonces, un subespacio, por ejemplo, sería una recta así. ¿Sí? Vamos a decir que este es W1. Y después otro subespacio podría ser una recta así. Este vamos a poner que es W2. Entonces acá W1 es un subespacio, W2 es un subespacio, ¿no? Si nosotros agarramos dos vectores que están en W1, ponele este, y hacemos la suma, caemos en W1. No hay problema. Si agarramos dos vectores que están en W2, ponele este y este, la suma cae en W2. No hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro este vector y este? Voy a poner otro color. Claro, se me genera un tercer vector que nada que ver a los dos. Ahí está, exacto. Si vos agarrás este por acá, ponele, y este por acá. La suma de estos dos te va a dar un vector que yo qué sé, anda por ahí, más o menos. Algo así. Profe, ¿no está la posibilidad de que el subconjunto que tenga los valores que deriven de la suma de uno y de la suma de un valor de uno y de la suma de un valor de otro, sea otro espacio vectorial, otro subespacio vectorial de B? Ahí está, pero eso va a ser otra cosa que la vamos a ver después, que es el subespacio generado. ¿Sí? Que ahí sí, vos agarrás todo lo que está en W1, agarrás todo lo que está en W2 y también agarrás todas las sumas de elementos. El problema cuando haces la unión es que decís, agarro este subespacio, agarro este otro y lo junto, pero no mirás las sumas. O sea, acá el W1 unión W2 sería agarrar esta recta y unirla con esta otra recta. O sea, que ahora tu conjunto sería como esa cruz. Pero nada más. Entonces, si vos agarrás un vector que está acá en W1 y agarrás un vector que está en W2 y lo sumás, ahí te salís de la cruz. O sea, te salís de la unión de las dos rectas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si cuando sumaras uno te quedaría, si es que ninguno está contenido dentro del otro, te quedaría un vector que pertenecería a un conjunto que no es un subespacio vectorial. Ahí No está. O sería sea, un claro, ahí estás diciendo, si agarrás un vector que está en W1 y un vector que está en W2 y haces la suma, ahí te salís de la unión. ¿Sí? O sea, este vector de acá, voy a agarrar otro color. No. Violeta. Si vos agarrás este vector acá, más o menos, este es la suma de elementos de, vamos a poner que este es W y este es W'. Este de acá es W más W', pero no pertenece, bien, de acá que tenemos, W que está en W1, W' que está en W2, pero W más W' no está en la unión. Uy, eso parece cualquier cosa menos un W. Ahí está. Pero W1 más W' no está en la unión. Porque la unión lo que decís es, agarro esta recta y agarro la otra y las miro como juntas, como el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, si W1 y W2 son distintos en el sentido de que uno no está contenido en el otro, podemos agarrar un vector en W1, un vector en W2 y la suma sale de la unión. ¿No? Y ahí está, justamente ahora aparece esta condición de acá. Porque acá nos dicen que va a ser un subespacio cuando W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. ¿No? Vieron que si agarramos algo así, ahí ya no nos aparece este problema. Porque ahí digamos que la recta W2 estaría contenida en la recta W1, muchos serían la misma recta, entonces ahí cuando sumamos nos quedamos en el mismo lugar. ¿Sí? Sí. ¿Que queda claro cuál es el problema? ¿Qué es lo que
Sí, sí. Bien, entonces ahora vamos a escribir la prueba prolijamente. O sea, ¿qué es lo que queremos probar? Tenemos W1 y W2 subespacios. Y después nos definimos este conjunto que es W1 unión W2. Y lo que queremos probar es que W es un subespacio, o que si W es un subespacio, queremos probar que si W es un subespacio, entonces W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Entonces, vamos a probar esto por absurdo. ¿Está? Vamos a decir que esto no se cumple y vamos a querer concluir que entonces no es un subespacio. ¿Sí? Que va a ser como que justo lo que pasaba acá. Vamos a suponer que W1 no está contenido en W2 y que tampoco W2 está contenido en W1, y entonces vamos a probar que la unión no es un subespacio vectorial. ¿Sí? O sea, lo que vamos a querer hacer aparecer es justamente este problemita de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponemos que W es un subespacio o vamos a escribirlo así mejor. Entonces, razonando por absurdo, suponemos que W1 no está contenido en W2 y que W2 no está contenido en W1. ¿Sí? Entonces partimos de esto, de que W es un subespacio, y por absurdo decimos que esto no se cumple. Y lo que vamos a querer hacer aparecer es justamente este problema de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que aparezca este problema? Vamos a agarrar un vector que está en W1 pero no está en W2, y un vector que está en W2 pero no está en W1, y los vamos a sumar. ¿Sí? Entonces, como tenemos que W1 no está contenido en W2, entonces tenemos que existe un elementito W que pertenece a W2, pero que no pertenece a W1. Y después tenemos un elementito W' que pertenece a W1, pero que no pertenece a W2. Esto lo sacamos de esta suposición de acá, ¿no? Porque si decimos que W1 no está contenido en W2, entonces tiene que existir un vectorcito en W1 que no está en W2, y como estamos diciendo que W2 no está contenido en W1, entonces tiene que existir un elemento en W2 que no está en W1. ¿Sí? Sí. Entonces ahora usamos esto de acá, ¿no? Porque nosotros estamos suponiendo que W es un subespacio. Entonces, como W es un subespacio,
W más W' tiene que pertenecer. No, porque como este W está en W2, entonces en particular va a estar en W pertenece a W2, eso implica que W pertenece a W. Y después W' pertenece a W1, esto implica que W' pertenece a W. Y como estamos suponiendo que W es un subespacio, entonces la suma también tiene que estar en W. Pero ¿W qué es? W es W1 unión W2. Entonces, que W1 más W' esté en W, ¿qué quiere decir? Que o está en W1 o está en W2. O sea que tenemos dos posibilidades. La primera es que W más W' pertenezca a W1. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que W1 es un subespacio. Entonces, si hacemos W más W' menos W', ¿esto dónde va a caer? Acuérdense que W' está en W1 también. En W1. Ahí está. No, porque estamos diciendo, este de acá pertenece a W1 y W' por definición de cómo lo agarramos está en W1. Pero esta cuenta de acá, ¿qué nos va a dar? W más W' menos W'. W. Ahí está, esto de acá, W. Entonces estaremos diciendo que W pertenece a W1. Pero ¿quién es W? ¿Cómo lo agarramos? Lo agarramos de forma que justamente no esté en W1. Entonces acá llegamos a un absurdo. ¿Sí? Porque partimos de, agarramos este W para que justamente no esté en W1. Y después llegamos a que entonces tiene que estar en W1. Está, absurdo. ¿Sí? Y la otra posibilidad, ¿qué es? Porque si W más W' está en W, entonces está en W1 o está en W2. Entonces vamos a mirar qué pasa si está en W2. La segunda posibilidad es que W más W' esté en W2. ¿Y acá qué podemos hacer? Restar la W. Ahí está, le restamos W. Porque W vive en W2. Entonces si nosotros hacemos W más W' menos W, también vamos a caer en W2, porque W2 es un subespacio. Y al hacer esta resta acá, ¿qué pasa? Porque hacemos W más W' menos W, esto nos va a dar W'. Entonces estaríamos diciendo que W' vive en W2. Pero ahí, ¿cuál es el tema? W' lo agarramos justamente para que no esté en W2. Entonces esto es absurdo. Entonces, recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, queremos ver que si W es un subespacio, entonces tiene que cumplir esto de acá. Y dijimos, voy a probar esto por absurdo. Entonces, para probar por absurdo tengo que decir que esto no se cumple. Y ver de llegar a un problema. Entonces dijimos, vamos a suponer que W1 no está en W2 y que W2 no está en W1. Entonces, que pase esto, nos explicó esto de acá, ¿no? Porque que W1 no esté contenido en W2 quiere decir que hay algún elemento de W1 que no está en W2. Y ese es este W'.
y que W2 no esté en W1, quiere decir que hay algún elemento de W2 que no pertenece a W1. Y ahí agarramos este W. Y después lo que hicimos fue tomar la suma de esos dos elementos, y después hicimos esta cuenta de acá, y llegamos a que entonces el elemento que dijimos que no tenía que estar en W1, tiene que estar, y lo mismo con el otro. Entonces, como llegamos a este absurdo, eso quiere decir que esta suposición que hicimos acá, esto está mal. Y por lo tanto se cumple esto, que es justamente lo que queríamos. ¿Sí? Sí, Da igual, la demostración tiene ahí su truquito, yo qué sé. Lo importante es que, digamos, lo vean así gráficamente. Digamos, este dibujo de acá quedó claro y lo que pasaba. Sí. Entonces, por lo general, la unión de subespacios no es un subespacio, a no ser que uno de los subespacios esté contenido en el otro. ¿Sí? Porque el problema que aparece justamente es al sumar los elementos. Cuando sumamos elementos nos podemos salir de la unión. Bien. ¿Alguna pregunta de este? No. Entonces, no sé si tienen alguno en particular que quieran mirar. Yo pensaba hacer de repente el 13. Pero si tienen algún otro que quieran mirar. Sí, el 13, por favor. Vamos a ver el 13. Ahí está, cuando vos llegas a un absurdo, lo que quiere decir es que la suposición que hiciste al principio tiene que estar mal, porque llegas a un problema. Y la suposición que hicimos al principio es esta. Acá suponemos que pasa esto. Entonces, nosotros al llegar a un absurdo, lo que estamos diciendo es que esta suposición estaba mal. Y decir que esta suposición esté mal, quiere decir que en realidad pasa esto. O sea que uno tiene que estar contenido en el otro. ¿Sí? Sí, la unión con los subespacios medio que no se porta bien. Y a diferencia de la intersección. Vieron que en el ejercicio, ¿en cuál es? Acá, en el 8, vieron que en el 8 les dan un montón de subespacios y tienen que probar que la intersección también es un subespacio. Entonces esto con la intersección se porta bien, los subespacios, pero con la unión no. Cuando agarran unión de subespacios, puede que no les den un subespacio. Pero intersección de subespacios siempre les va a dar un subespacio. Pero la idea de la demostración por absurdo es esa, es como que supones el opuesto de lo que querés probar y ves que esa suposición te implica un problema. Entonces, como te implica un problema, tiene que estar mal. Y como vos supusiste el opuesto de lo que querés probar, lo estás probando que esto está mal, implica que esto está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo un al 10? No, el 13. Entonces, en el 13 lo que hacen es sumar subespacios, ¿no? En vez de tomar la unión, los vamos a sumar. Entonces tenemos un espacio vectorial K y dos subespacios, y definimos este subconjunto W como todos los elementitos que podemos escribir como suma de algo que está en W1 y algo que está en W2.
Bien, y ahora vamos a probar que este W sí es un subespacio vectorial de B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos B, un K espacio vectorial. Después tenemos dos subespacios, W1, W2, subespacios. Y definimos este conjunto. W, que son todos los B en B, tales que los podemos escribir como algo en W1 más algo en W2. Sí, vieron que esto como que de alguna manera arregla el problema que teníamos con la unión. Porque cuando hacíamos unión de subespacios, no sabíamos qué pasaba cuando sumábamos un elemento de W1 con un elemento de W2. Ahí como que nos podíamos salir. Pero acá cuando agarran la suma, están como que considerando justamente ese problema y lo están arreglando. Entonces vamos a probar que W es un subespacio. En parte A les dice que W es un subespacio de B. Entonces, ¿cómo probamos que esto es un subespacio? Con las propiedades. Ahí está, vamos a chequear que se verifican las tres propiedades. Entonces, primero tendríamos que ver si el 0 está. Entonces, para probar que el 0 está, tendríamos que escribirlo como suma de algo que está en W1 y algo que está en W2. Pero ahí, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que W1 es un subespacio y W2 es un subespacio. Entonces, el 0 tiene que estar en los dos, ¿no? Tenemos que W1 es subespacio. Eso implica que el 0 pertenece a W1. Y después W2 también es su subespacio, así que el 0 también está ahí. Entonces el 0 está en W2. Entonces podemos escribir el 0 como 0 más 0, porque si no está un 0 está en W1 y el otro 0 está en W2. Tenemos que 0 es igual a 0, este en W1 más el 0 en W2. Entonces acá escribimos el 0 como algo en W1 más algo en W2. Bien, entonces ahora la suma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar dos elementitos que están en W y queremos probar que la suma también está. ¿Sí? Entonces tomamos W y W' en W y queremos ver que la suma está. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? O sea, lo que queremos hacer es escribir W más W' como algo en W1 más algo en W2. Entonces, ¿con esto qué pasa? Como W está en W, quiere decir que lo podemos escribir como un elementito en W1 más un elementito en W2. Existe W1 en W y W2 en W2, tales que W sea W1 más W2. Y después pasa lo mismo con W', ¿no? Como está en W, quiere decir que lo puedes escribir como algo en W1 más algo en W2. Y acá le vamos a poner todo prima. Existe W1' en W1 y W2' en W2, tales que W' sea W1' más W2'. Entonces vamos a calcular W más W'. ¿Y
claro, lo podemos sustituir con esto acá, ¿no? Sustituimos W por W1 más W2. Y después sustituimos W' por W1' más W2'. ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Podemos juntar todas las cosas que están en W1 y juntar todas las cosas que están en W2. Esto va a ser W1 más W1' más W2 más W2'. Pero ahora, ¿esto de acá dónde vive? ¿No? Acuérdense que W1 es un subespacio. Y que W1 vive en W1 y W1' también vive en W1. Ahí está, entonces la suma tiene que estar en W1. Y lo mismo con W2 más W2', ¿no? Tenemos que W2 pertenece a W2 y W2' también, entonces como W2 es un subespacio, la suma está en W2. Entonces todo acá pertenece a W2. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos dos elementos en W y escribimos la suma como algo en W1 más algo en W2. Entonces la conclusión es que W más W' pertenece a W. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora ya checamos el cero, checamos la suma, vamos a mirar el producto por un escalar. Entonces vamos a agarrar W, que pertenece a W, y después un escalar. Y lo que queremos probar es que si hacemos lambda por W, entonces también caemos en W. O sea, queremos... Profe, una consulta. Sí, El W chico, ¿qué W sería? el W chico, ¿cómo? Claro, el W chico, ¿cuál es? Ah, el W chico es un elemento que está en W, cualquiera. Y el Ah, W' también. Sí que es medio raro así W en W y W1 en W1. Pero sí, el W chica es un elemento cualquiera de W. Igual que W'. gracias. Sí, no es una notación muy buena, sobre todo cuando lo decís, porque parece W en W. Y acá tengo, vamos a poner W', así por lo menos hay un prima. Entonces acá vamos a agarrar un W', un vectorcito W' en el subespacio W, y después un escalar lambda. Y lo que queremos ver es que si hacemos lambda por W', esto pertenece al subespacio W, al espacio W, conjunto W, también es un subespacio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos probar esto? ¿No? Para probar que que lambda por W' está en W, lo que queremos hacer es ver es que lo podemos escribir como algo en W1 más algo en W2. Entonces, ¿qué pasa con W'? W' es un elemento de W. Entonces, eso quiere decir que lo podemos escribir como W1 más W2, elementitos en W1 y W2. O sea, que lo vamos a escribir como W' va a ser W1 más W2 con W1 en W1 y W2 en W2. ¿Quieren que le cambie la notación? ¿Es muy confuso? Sí, capaz que sí, porque yo me confundo. Vamos a ponerle... U y B. U más B, con U que está en W1 y B que está en W2. ¿Sí? Entonces, queremos ver que si hacemos lambda por W', eso nos da un vector en W. Entonces podemos partir de esto de acá, porque aquí escribimos W' como U, que está en W1, más B, que está en W2. Entonces si hacemos lambda por W', esto va a ser lambda U más B. ¿No? Y acá podemos usar la distributiva.
esto nos va a quedar lambda por U más lambda por B. Pero ahora, ¿qué pasa con estos dos? Lambda por U, ¿dónde vive? En W1. Ahí está, porque W1 es un subespacio vectorial. U está en W1, entonces U multiplicado por un escalar tiene que estar en W1. Esto acá vive en W1. Y lambda por B vive en W2, porque B vive en W2, entonces multiplicado por un escalar también tiene que estar en W2. Entonces acá, ¿qué hicimos? Agarramos un elementito cualquiera que vive en W, que es este W', y probamos que lambda por W' lo podemos escribir como algo en W1 más algo en W2. Y eso lo que prueba es que lambda por W' pertenece a W. ¿Sí? Impecable. Bien de bien. Entonces acá ya probamos todo, ¿no? Probamos que el 0 está, que la suma de elementos W está en W, y que si agarramos un elemento W y lo multiplicamos por un escalar, también está en W. Así que ahí estamos prontos. Vamos para arriba, acá. Entonces el A ya está. Después el B nos dice mostrar que W contiene a W1 y que contiene a W2. Entonces vamos a probar que W contiene a W1. B, W1 está contenido en W. ¿Sí? Entonces acuérdense que W son todos los vectorcitos en B, tal que lo podemos escribir como U más B con U en W1 y B en... no, hay dos B's. Ah. Esto es W. Entonces, W, ¿qué? Son todos los vectorcitos en B que podemos escribir como algo en W1 más algo en W2. Entonces ahora queremos probar que W1 está contenido en W. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Para probar que un conjunto contiene a otro, ¿qué podemos hacer? Agarramos un elementito cualquiera en W1 y probamos que está en W. ¿Sí? O sea, sea... no sé qué nombre ponerle. Vamos a poner W', sea W' en W1. Y lo que queremos ver es que también está en W. ¿Sí? Ese tema de la notación a veces es... Por eso estoy más rato decidiendo qué nombre ponerle a las cosas que haciendo el ejercicio. Pero está. Entonces, para probar que W1 está contenido en W, ¿qué vamos a hacer? Agarramos un elementito cualquiera de W1 y queremos probar que también está en W. ¿Sí? Entonces agarramos este W', que está en W1, y queremos ver que W' está en W. ¿No? Y para probar que está en W, ¿qué hay que hacer? Hay que escribirlo como algo en W1 más algo en W2. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos agarrar? ¿No? W' lo podemos escribir como W' más 0. Y este 0 es viviendo en W2. ¿No? Y esto acá, por definición, vive en W1. ¿Sí? Entonces acá escribimos el elementito de W1 como algo en W1 más algo en W2. Entonces esto implica que W' está en W. ¿Sí?
O sea que siempre mantenemos la suma de Ahí está, W1 más W2. ahí está. Porque vos tu Que en este conjunto caso tú la cambiaste. Está, nada, nada. Clarito, clarito quedó. Sí, ahí está. Le puse U y B. Para que no decía todo el rato W1 en W1, porque parecía como... Sí, sí, muy eh, reiterativo. Sí, sí. sí. Ahí está, pero la idea es esa. Como el W lo tenés definido como los elementos que lo podés escribir como algo en W1 más algo en W2, para probar que algo está en W, tenés que encontrar esa descomposición. Tenés que probar que ese elemento se escribe como algo en W1 más algo en W2. ¿Sí? Impecable, gracias. Entonces acá tenemos este W', para probar que está en W lo escribimos como W' más 0, porque el W' ya estaba en W1. ¿no? Por definición, el W' ya está, entonces le sumas un 0 y el 0 que está en W2. Después para probar que W2 está contenido en W es lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces vamos a mirar el C, porque el caso para W2 es igual. Son muchos. Entonces el C les dice, probar que cualquier otro subespacio que contiene a W1 y W2 también tiene que contener a W. Bien. Entonces el tema es así. Tenemos S, subespacio vectorial, tal que W1 está contenido en S y W2 está contenido en S. Y lo que queremos probar es que también contiene W. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo probamos esto? Primero no había que probar que B es igual a la suma de los dos W. O Claro, sea, el que W. B, ¿no? A W1 más W2, y después que eso contiene a W, no al revés, que W contiene a eso, y que eso lo contiene S. ¿No sería algo así? Ahí está, claro, puedes mirar el subespacio generado por W1, y creo que sí, no, está bien, está bien. Claro, probás que el subespacio generado por W1 y W2 está contenido en S. Claro, en realidad, esto lo van a ver después, se los digo como un comentario. Lo que van a ver es que pueden agarrar subespacios y después, en base a esos subespacios, generar otro subespacio. Y no, falta el productor. Y el subespacio, este subespacio generado, es como el subespacio más chico que contiene a W1 y contiene a W2. Entonces, cualquier otro subespacio que contiene a los dos va a ser más grande, y por lo tanto va a contener este subespacio generado. Pero eso se los digo así como un... Después lo vamos a ver bien, ¿no? No es para qué. Entonces, lo que me está diciendo, la prueba que me está diciendo va por ahí. Pero de repente lo vamos a hacer por inclusión. Creo que queda más fácil. Por inclusión, ¿qué sería? Agarramos un elementito cualquiera que está en W y probamos que también está en S. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar sea W' perteneciente a W. Queremos ver que W' pertenece a S. ¿Sí? Porque como estamos agarrando un elementito cualquiera de W y estamos probando que también pertenece a S, lo que estamos diciendo es que todo W está contenido en S. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué pasa? Este W' está en W, entonces por definición lo podemos descomponer como algo en W1 más algo en W2. ¿Sí?
O sea que W lo podemos escribir como U más B con U perteneciente a W1 y B perteneciente a W2. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? W1 está contenido en S. Eso quiere decir que U también pertenece a S. Ya tenemos U pertenece a W1 y W1 está contenido en S. Esto quiere decir que U pertenece a S. Y lo mismo con B. Acá tenemos que B pertenece a W2, pero W2 está contenido en S. Entonces B tiene que estar en S. ¿Sí? Decimos B pertenece a W2, pero W2 está contenido en S. Entonces B pertenece a S. Entonces, al final, nuestra descomposición, ¿cómo queda? Porque nosotros tenemos que W' lo podemos escribir como U más B. Pero ahora sabemos que U pertenece a S y que B pertenece a S. Y S es un subespacio vectorial. Entonces, la suma de elementos que están en S también va a estar en S. Entonces, esto está en S. O sea que, conclusión, W' pertenece a S. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros queremos probar que si S es un subespacio vectorial que contiene a W1 y contiene a W2, entonces también contiene a W. Entonces, para probar esto, lo que hacemos es agarramos un elementito cualquiera que está en W y probamos que también está en S. Entonces, ese elementito cualquiera es este W'. Agarramos un W' en W cualquiera y queremos ver que también está en S. Pero que esté en W quiere decir que lo podemos escribir como U más B con U en W1 y B en W2. Pero ahora, ¿qué pasa? U pertenece a W1 y W1 está contenido en S. Entonces U tiene que pertenecer a S también. Y después B pertenece a W2, pero W2 está contenido en S. Entonces B pertenece a S. Entonces, al final, nuestra descomposición U más B, ¿qué pasa? El W' lo escribimos como U más B, pero ahora tenemos que U pertenece a S y que B pertenece a S. Y entonces, como S es un subespacio vectorial, la suma de elementos que están en S también está en S. En conclusión, U más B pertenece a S, pero U más B es W'. Entonces, W' está en S. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, no sé qué quieren mirar ahora. ¿Puede ser alguno del 10? Alguno del 10, bien. Voy a copiar la letra. Espera que me preguntaron en el chat. Ahí está. Te pide probar que el conjunto W está contenido en S. ¿Sí? Vos querés ver que este conjunto W está contenido en S. Entonces vos, para probar que un conjunto está contenido en otro, lo que haces es agarras un elementito cualquiera que está en W y probás que también está en S. ¿No? Y como ese elementito es cualquiera, lo que está haciendo al final es que todo W está contenido en S. Entonces dijimos, vamos a agarrar un elementito en W y probamos que está en S. Y ese elementito genérico de W le pusimos W'. Pero puedes ponerle otro nombre. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue agarrar un elementito cualquiera que está en W, le pusimos W' y probamos que también está en S. ¿Sí? Digamos, este W de acá
es el subespacio W, y este W' es un vectorcito cualquiera que está en el subespacio W. Sí, no le puse W de nombre también porque era un poco medio confuso. Cuando hablaba era como W, 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 W. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé por qué iban a hacer. No sé si en cálculo ya hablaron de estas cosas, porque muchas de estas propiedades, digamos que la suma de continuas es continua y esas cosas, las ven en cálculo también. No sé si ya hablaron de estas cosas en cálculo. No sé. Hablamos de todo menos de derivabilidad. Está. Entonces, si no hablaron nada de derivabilidad, depende de lo que tiren pelota esos. ¿Hicieron integrales antes de derivabilidad? Sí, eso sí. Está, sí, tiene sentido. Está. Entonces, de repente estos de derivabilidad no les tiren pelota. Porque todas esas propiedades, tipo que suma de derivables es derivable y eso, lo van a probar en cálculo. Igual no creo que el objetivo de este ejercicio sea probar cosas de cálculo. Pero no sé cuál quieren hacer. De repente vamos a hacer el D, F es acotada. None. Vamos a mirar ese. Entonces acá tenemos este conjunto, que serían las funciones en F, tales que F es acotada. Que una función sea acotada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes hacen el gráfico de la función, yo qué sé, acá, pueden agarrar una constante acá arriba y siempre la función que tienen es más chica. O sea, F acotada y por abajo también, ¿no? Quiere decir que el valor absoluto de f de x es menor que una constante, yo qué sé, menor o igual que una constante k. K, un número real. ¿Sí? O sea, básicamente separan donde separan, la función es más chica. Entonces, vamos a ver que esto es un subespacio. Vamos a ver si es que es un subespacio. Entonces, primero, ¿cuál es el cero del espacio de las funciones? Es la función nula, ¿no? Porque si ustedes agarran una función cualquiera y le suman la función nula, la función nula siempre vale 0, entonces en cualquier punto que la sumen van a ser f de x más 0 les va a dar f de x. ¿Sí? Entonces el 0 del espacio de las funciones es la función que está para cualquier lugar que la evalúen les da 0. O sea, la función constante igual a 0. Y esa función es acotada, ¿no? Porque es cualquier k que agarren acá les va a dar. ¿Sí? La función constante igual a 0 está en ese. Son sidernos. Entonces ahora la suma. ¿Qué les parece? Vamos a agarrar dos funciones, f1 y f2, que pertenezcan a S, y nos preguntamos si f1 más f2 pertenece a S. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que la definición de la suma, digamos, f1
más f2 evaluado en x, esto va a ser f1 de x más f2 de x. ¿Sí? Y acá lo que saben es que f1 es acotada y f2 es acotada. O sea, básicamente este f1 siempre es más chico que cierto valor, y este f2 siempre es más chico que cierto otro valor. Entonces la suma, ¿qué va a pasar? Va a ser menor o igual que la suma de las cotas. Ahí está, exacto. Si lo escribimos con el valor absoluto, ¿qué pasa? f1 más f2 de x, esto va a ser valor absoluto de f1 de x más f2 de x. Y esto es menor o igual que el valor absoluto de f1 más valor absoluto de f2 de x. Y acá usamos la hipótesis de que las dos son acotadas, ¿no? Acá esto lo que sabemos es que f1 de x va a ser menor o igual que un caso 1 y f2 de x va a ser menor o igual que un caso 2. Y eso para todo x. Entonces acá tenemos, esto de acá es menor o igual que caso 1 y esto de acá es menor o igual que caso 2. Entonces la suma va a ser menor o igual que caso 1 más caso 2. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? O sea, probamos que el valor absoluto de f1 más f2 de x es menor o igual a caso 1 más caso 2. Esto para todo x. ¿Sí? O sea que la función f1 más f2 está acotada por caso 1 más caso 2. Prueba que f1 más f2 es acotada. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora vamos a mirar el producto. Vamos a agarrar una f que esté en S y lambda escalar. Y nos preguntamos si lambda por f pertenece a S. O sea, si lambda por f es acotada. ¿Qué les parece? O sea, vamos a escribir primero que f esté en S, quiere decir que f es acotada, o sea que el valor absoluto de f de x va a ser menor o igual que un cierto k para todo x. Entonces vamos a hacer la cuenta con lambda f, a ver qué pasa. Valor absoluto de lambda f evaluado en x, ¿qué pasa? ¿Cómo definíamos el producto? Cuando hacíamos lambda f evaluado en x, esto era lambda de f evaluado en x. Digo, lambda por f evaluado en x. Así que esto nos va a quedar lambda por f evaluado en x. Y este valor absoluto de acá lo podemos separar como valor absoluto de lambda por valor absoluto de f de x. Y ahora usamos que f es acotada, ¿no? Como f es acotada, valor absoluto de f de x va a ser menor o igual que k. Entonces al final esto nos va a quedar menor o igual que valor absoluto de lambda por k. O sea que en conclusión tenemos que lambda f evaluado en x, valor absoluto, es menor o igual que valor absoluto de lambda por k. Esto para todo x. O sea que lambda por f es acotado.
Y ahí entonces ahí tenemos, sí. No, perdón, sí. No, dale, iba como a recapitular, pero preguntar. No, es que era una duda también si llegas terminado de valor absoluto de una parte del 6, pero termina primero. Ah, está. ¿Qué iba a decir? Está, eso nomás, que probamos que la función nula pertenece, la suma de funciones acotadas es acotada, y si multiplican una función acotada por un número, les da una función acotada. Entonces está, se cumplen las tres condiciones, es un subespacio vectorial. No sé si tienen alguna pregunta de este. Si no, pasamos a ese del 6 que me quieren preguntar. La pregunta era que era con el valor absoluto del 6.c.6, que para la suma no sé bien cómo definir para ver si pertenece o no. Ah, este es... voy a copiar esto. Acá está. Este es el ejercicio 6, parte C. Entonces, les define este conjunto en los polinomios de grado n, que es valor absoluto de p de x menor o igual al valor absoluto de p de 2x. Ahí está, entonces para la suma, me decías. Vamos a agarrar dos polinomios, p sub 1, p sub 2, que pertenecen a... que son de grado menor o igual que n. No, en ese, perdón. Agarramos dos elementos de ese y queremos ver si la suma también está. P sub 1 más P sub 2 perteneces. Entonces vamos a ver esta cuenta de acá. Entonces vamos a tomar valor absoluto de P sub 1 más P sub 2 de X. Y está, acá la suma de polinomios es igual a la suma de funciones. ¿No? Es como que tenés P sub 1 que va a ser A sub 1, A sub n, xn, más A sub n menos 1, xn menos 1, más bla bla bla, más A sub 0, y después tenés P sub 2, que es B sub n, xn, más bn menos 1, xn menos 1, más A sub B sub 0. Y la suma es como sumar grado a grado. Pero podés verlo como que le sumas las funciones también. Sumas las funciones y después podés como que agrupar los grados. O sea que P sub 1 más P sub 2 en X, digamos. Esto vendría a ser AN más BN, XN más AN menos 1 más BN menos 1, XN menos 1, etc. Se lo sumas bien como que grado a grado. Y es la misma suma que para las funciones. Entonces, esto acá lo podés escribir como valor absoluto de P sub 1 de X más P sub 2 de X. ¿Sí? Acá si quieres tomar el valor absoluto, digo, separar el valor absoluto, te va a quedar menos P sub 1 de X más valor absoluto de P sub 2 de X. Y acá podés aplicar que P sub 1 y P sub 2, los dos están en S. O sea que esto te va a quedar menor o igual que P sub 1, 2X, más P sub 2 de 2X. Y ahora querría juntarlo esto. Claro, acá la pregunta sería si esto
es menor o igual que P sub 1 más P sub 2 de 2x. Y esto no tiene mucha pinta de ser cierto en general. Claro, porque sería al revés que la triangular, más o Ahí menos. está. Sí, claro. Sería justo al revés de la triangular. Así que esto no tiene ninguna pinta de ser cierto. Habría que buscar un contraejemplo. Claro, yo estaba buscando y no encontré, o sea, no sabría, por ejemplo, había puesto que uno sea x y otro menos x, los polinomios, pero ahí no me queda tampoco. Claro, pero cuando lo sumaste quedaría el polinomio nulo constante igual a 0. Ahí te anda. A ver. A ver. No. Captarías dos polinomios porque el multiplicar por un... Claro, la multiplicación te va a andar bien, así que el problema tiene que ser acá. El contraejemplo va a ser por la suma. A ver. ¿Querés dos polinomios? Que cada uno te cumpla eso, pero la suma no. A ver, vamos a escribir bien lo que queremos. O sea, querés dos polinomios. P sub 1 de x menor o igual a P sub 1 de 2x. Y después P sub 2 de x menor o igual a P sub 2 de 2x. Pero que la suma no. Pero P sub 1 más P sub 2 de x, esto sea mayor estricto que P sub 1 más P sub 2 de 2x. Bien. De repente si agarrás como que te cancele. Capaz que es verdadero, si no, porque yo no encontré ninguno que se cancele. No sé, pero esto acá me da como re mala espina. Porque Sí. que se cumpla esta desigualdad. Eso tiene toda la pinta de ser falso. Sí, esto tiene que ser falso. Esto no es un subespacio. Tenemos el contraejemplo. Después va a resultar verdadero. No, pero sí, esto de acá tiene toda la pinta de no poder andar siempre. Porque si no tendrías como que al revés de la triangular, como decías, y tal, eso no. Y no se puede poner por propiedad ahí. Claro, que lo que decís es como una intuición, decís, está acá esto como que es al revés de la triangular, no tiene... Claro, porque si esto fuera cierto, estarías diciendo que... Que la triangular es falsa. Sí, estoy diciendo que, claro, que P sub 1 de 2x, esto, más P sub 2 de 2x, no, de x, sí, está bien, de 2x, es menor o igual a P sub 1 más P sub 2
Esto tiene toda la pinta de ser falso. Y aunque se cumpla esto siempre para todo X, no hay forma. Pero igual habría que buscar un contraejemplo. Que en este momento no se me ocurre. Sí, como que hacía ahora no se me ocurre nada. Déjamelo pensar y lo vemos bien el miércoles, ¿te parece? Dale, genial, muchas gracias. Nos vemos. Porque sí, ¿no? Como que ahora no se me Sí, ocurre muy nada. raro. Pero es como que querés como que haya algo como que se cancele, pero terminás como arreglando las otras cosas. Sí, vamos a dejarlo así. Lo pienso para el miércoles. Entonces voy a grabar.